Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, estamos avanzando en esta semana en el estudio de la Santa Palabra de Dios, conforme a la guía que utilizamos aquí en Radio Amanecer en Estudio. La motivación para que los amigos también puedan cada trimestre hacerse de esta guía de estudio, ya que el programa está fundamentado en el estudio de la Palabra de Dios desde la óptica que se presenta en esta guía de estudio, repetimos. Vamos avanzando en el trimestre y ya para el día de hoy vamos a hacer la parte introductoria de la lección número 10, cuyo título es El Ministerio Cristiano Auténtico. El pasaje de la Biblia que estaremos utilizando como fundamento durante toda la semana, 2 Corintios capítulo 4, versículos del 8 hasta el 10. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. 2 Corintios capítulo 4, los versículos del 8 hasta el 10. Con esto saludamos y damos la bienvenida a cada uno de ustedes, apreciados amigos, para que disfruten junto a nosotros del contenido de Radio Amanecer en Estudio, y aquí en cabina un saludo cordial, afectuoso como cada día a nuestro gran hermano y amigo, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Qué bueno es encontrarnos nuevamente, de manera muy especial ya en esta lección número 10. Y hemos llegado a esta fecha por la fe y por la gracia de Dios. El ministerio cristiano auténtico es lo que tenemos de base como tema. El apóstol Pablo sigue adelante en su defensa del ministerio, del apostolado, del llamado que Dios le hizo para apacentar la grey, para dirigir la obra, levantar y presentar el mensaje de Cristo. Y este tema que iniciamos hoy tiene esa base importante. No ha importado lo que nos ha pasado, pero seguimos adelante. Eso queremos ahora al invitarte a que oremos, nos conectamos con Dios y unos con otros también. Oramos. Buen Dios, Padre amante, Padre de bondad, en este momento te queremos invitar que seas parte de nosotros y que cada una de las reflexiones, cada una de las enseñanzas que se desprenden de esta nueva lección, ayúdanos a tomarla, a aprenderla, a compartirla con toda determinación, con fe, entendiendo que eres quien tiene el control de todas las cosas. Gracias porque nos escuchas. Te invitamos a que sea nuestro guía, nuestro maestro en esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Interesante el título, pastor, que tenemos para esta semana: el ministerio cristiano auténtico. Si hay algo que se hace énfasis es auténtico, porque existe algo que no es auténtico, es falsificado, y por eso vamos a concentrarnos en esta semana a hablar sobre ese ministerio cristiano auténtico desde la óptica de lo que escribe el apóstol Pablo en orientación a esta comunidad de los creyentes en Corinto. Claro, ahora el apóstol Pablo, cuando nosotros analizamos la semana pasada, vimos que al afirmar literalmente cómo la prueba de sus motivaciones con la sinceridad que le caracteriza, así como se defendió de las acusaciones de su inconstancia y de su falta de amor para los corintios,
Ahora vamos a ver al apóstol Pablo continuando con su defensa, cómo aborda otros tópicos, qué otras cosas se agregan y que son claves que nosotros la podamos entender y que también la podamos aprender pese a lo que esté pasando, a lo que estemos afrontando. Vamos a ver ahora cómo en 2 de Corintios capítulo 2 versículos 12 al 17 el apóstol Pablo comenzó una línea de pensamiento que lo que vemos ahora es el tipo de reflexión que el apóstol Pablo usa acerca de las características de un ministerio cristiano auténtico, y ahí entonces cada uno de nosotros podemos extraer muchas lecciones que de los pensamientos del apóstol Pablo respecto a esas situaciones que él está afrontando, lo que está experimentando en su vida, pueden ser muy aplicables a nosotros hoy. Así que esta semana vamos a estar estudiando segunda carta a los Corintios, específicamente los capítulos 3 hasta el capítulo 7. Ese será el estudio durante toda la semana. En relación, pastor, a lo que dice el pasaje a memorizar, y este servidor siempre dice, más que memorizar, hay que mirarlo como un fundamento para los comentarios de la lección. Importante destacar que 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 al 10, es un pasaje escrito por el apóstol Pablo a la comunidad cristiana de Corinto para explicar cómo el sufrimiento humano y la fragilidad física se convierten en lo que es el escenario exacto donde opera el poder sobrenatural de Dios. En su contexto histórico, el apóstol Pablo defendía su ministerio y su autoridad apostólica frente a los detractores que medían el éxito espiritual con parámetros de comodidad, elocuencia o estatus social. Si la persona era de esa manera, esa forma era muy bien evaluado y se pensaba que eran muy espiritual. En la cultura greco-romana, por ejemplo, en esa época, sufrir privaciones, persecución, desgaste físico era visto a menudo como una señal de desaprobación divina o de debilidad vergonzosa. Por eso Pablo subvierte esta lógica cultural al presentar una serie de paradojas que describen la resistencia del creyente. De ahí, apreciados hermanos, queridos amigos, los verbos que utiliza el apóstol Pablo provienen de la vida cotidiana, los tribunales, los conflictos bélicos del mundo antiguo. Estar atribulados evoca siempre la imagen de ser apretados o comprimidos por fuerzas externas, mientras que en apuros denota un callejón sin salida. No obstante, las frases secundarias de cada contraste, pero no angustiado, pero no desesperados, revelan que la estabilidad del cristiano no proviene, señores, de una ausencia de crisis. Las hay. El cristiano pasa por muchísimas crisis, pero la fidelidad no depende de eso, sino de una fuente de paz interior que trasciende las circunstancias del entorno. Por eso, el núcleo teológico de este pasaje radica en la expresión «llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús». Para Pablo, las cicatrices, el cansancio, las dificultades del ministerio no desacreditan al mensajero, sino que lo asemejan más a Cristo, y el cuerpo humano es frágil como un vaso de barro, y es precisamente cuando ese vaso experimenta el desgaste y la prueba que la vida de la resurrección de Jesús se hace evidente ante los demás. Por eso, el sufrimiento deja de ser un sentimiento y pasa a ser un vehículo de testimonio vivo, conforme a lo que enseña el pasaje a memorizar para esta semana. Es bueno que veamos que en la segunda carta a los Corintios, específicamente los capítulos que comprenden el estudio durante toda esta semana, los capítulos 3 hasta el capítulo 7, el apóstol Pablo nos va a recordar que este ministerio auténtico consiste o no consiste en recomendaciones o cartas de recomendaciones, sino en una transformación del corazón por medio del Espíritu Santo. O sea, en ministros
que podamos ser accesibles, que somos vulnerables y nuestra vida como reflejo de la gloria de Dios. Pablo nos está invitando en este tipo de temas que aborda, que trata, a que tengamos un concepto más profundo de un ministerio genuino, guiado por el Espíritu Santo y que esté en una base emocionalmente honesta y que sea poderosa y que sea transformadora. Por eso es que la lección de esta semana destaca 4 temas importantes de un ministerio genuino. Número 1, transformación espiritual. Número 2, honestidad emocional. Número 3, integridad moral. Y número 4, reconciliación relacional. ¿Por qué una transformación espiritual? Porque realmente produce vida transformada por el Espíritu Santo. Dios cuando nos toma, nos transforma, y la nueva naturaleza que nos da no es para dejarnos como antes éramos, sino un cambio de vida, y eso es a través de la transformación espiritual con la nueva naturaleza. Es honestidad emocional porque incluye vulnerabilidad y la sinceridad con que Pablo fue, o como también nosotros podemos llegar a ser y debemos acercarnos a Dios. Así como la integridad moral nos lleva a la santidad y a no comprometernos con el mundo, sino a mantenernos en el pacto que hemos hecho con Dios. Y esta reconciliación relacional que nos restaura las relaciones mediante la verdad y la gracia que Dios nos presenta, que Dios nos brinda. Quisiera preguntarle, pastor, ¿cuál es el título de la lección para esta semana? El título de la lección de esta semana nos dice: el ministerio cristiano auténtico. Auténtico. ¿Cómo yo puedo determinar que el ministerio del pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca es auténtico? O el ministerio que realiza el pastor Juan Francisco Scroggins, o cualquier dirigente de iglesia que esté realizando un ministerio. ¿Cómo yo puedo determinar que ese es un ministerio auténtico? ¿Cómo sabemos como cristianos que estamos realizando una obra aceptable para la causa de Dios? Son de las grandes preguntas que al uno acariciar el título de esta lección número 10 que se inicia, se hace. Podrían surgir muchas preguntas más. Sin embargo, ante esas interrogantes, esas cuestiones, el apóstol Pablo, y estaremos notando en esta semana, da varias pistas a lo largo de 2 Corintios los capítulos 3 al 7. Cuando las personas, señores, trabajan de manera genuina para Cristo, sus vidas son transformadas. O sea, el fruto se deja ver por las obras. No es que usted se vaya a salvar por las obras, pero lo que usted siembra, eso va a cosechar, y eso se ve. Llegan a estar siempre dispuestos a sufrir en el transcurso de su labor las personas que trabajan por Cristo como una persona misionera, incluso hasta el punto de enfrentar persecución y muerte. Es una de las recetas que nosotros encontramos ahí en 2 Corintios, los capítulos de 9 al 11, que estaremos viendo en esta semana. Y en fin, señores, un ministerio cristiano auténtico está centrado en el Evangelio de Cristo de tal manera que no hay lugar para aquellos que comercializan con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios no se puede ni se debe comercializar, porque el Evangelio está centrado simple y llanamente en Jesucristo, y por el contrario, Pablo estaba dispuesto a morir por el bien de los demás, tal como lo hizo Jesús, y la verdadera obra misionera debe reflejar el ministerio abnegado, humilde y servicial de Jesús en la propia vida. Fíjese que los frutos que deben desprenderse de un ministerio cristiano auténtico nos van a llevar a que podamos entender que no tiene que ver con una recomendación por una carta que podamos recibir o podamos dar de alguien o para alguien, como si necesitaba presentar las credenciales, porque literalmente su presencia, cada uno de nosotros con el testimonio que le acompaña y lo que implica todo esto, es lo que debe ahora movernos a estar identificados en Cristo.
¿Qué es lo que me acompaña? ¿Lo que yo antes era o lo que empezó a hacer a partir de ahora? Es importante eso. ¿Quién soy ahora que empecé a caminar con Cristo? Corinto era, sin duda alguna, una ciudad romana rica y cosmopolita, como bien hemos dicho en diferentes momentos desde el inicio. Era una población muy étnica y diversa. La cultura le daba mucha importancia al honor, le daba mucha importancia al estatus, y literalmente cuando usted verifica, los mecenas ricos apoyaban a sus clientes, y esa influencia que se obtenía a menudo en los cambios y en los elogios públicos y la lealtad que se podían tener. Entonces ellos amaban y les gustaba eso. Ahora, cuando vemos al apóstol Pablo, que no es quizás este tremendo orador elocuente, ameno y autopromocionado para que tenga muchos seguidores devotos, muchos podían ser comparados con esos eminentes apóstoles que discursaban y presentaban. No, en este caso el apóstol Pablo no participaba de esas características que podemos nosotros tener y mencionar en este momento. En esta semana, como bien estamos puntualizando, vamos a estudiar o seguir con el estudio de esta segunda carta a los creyentes de la ciudad de Corinto. Recuerden que esta carta surge por algunas recomendaciones que ya el apóstol Pablo había hecho en su primera carta a los creyentes de Corinto. De ahí que el apóstol Pablo habla directamente de su ministerio en esta segunda carta, en los capítulos ya citados, como un ganador de personas para Cristo. Y es importante destacar que la autora norteamericana, inspirada por el poder del Espíritu Santo, Elena de White, comenta sobre esta lección que estamos iniciando y nos habla que la conversión de los pecadores y su santificación por la verdad es la prueba más poderosa que un ministro puede tener de que Dios lo ha llamado al ministerio. Hacíamos algunas preguntas hace un momentito de cómo se puede determinar si una persona ha sido llamada o no a este sagrado ministerio y cómo nosotros podemos decir que el ministerio es auténtico. Bueno, ahí encontramos una respuesta. Lo dice la Biblia: por su fruto los conoceréis. Y ahora Ellen White, en la cita que acabamos de leer para ustedes, y vamos a repetir: la conversión de los pecadores y su santificación por la verdad es la prueba más poderosa que un ministro puede tener de que Dios lo ha llamado al ministerio. Y luego continúa diciendo: la evidencia de su apostolado está escrita en los corazones de sus conversos y testificada por sus vidas renovadas. Cristo se forma en ellos como la esperanza de gloria, y un ministro es fortalecido grandemente por estas pruebas de su ministerio. Elena de White, libro Hechos de los Apóstoles, página número 244. No es un asunto de que uno pueda decir: no, que mi ministerio es aprobado por el Señor, yo fui llamado por Dios. Pablo lo dijo, pero Pablo tiene muchas evidencias de que sí, ciertamente, este es un ministerio que Dios aprueba, porque el mismo Pablo ha sido llamado por el Espíritu Santo, por el mismo Señor, y el Señor ha estado presente en todo su ministerio. Y los frutos que vemos del ministerio de Pablo, pues dicen: sí, este es un ministerio cristiano auténtico. Fíjense que el apóstol Pablo, en el humilde ministerio que llevaba, lleno de sacrificio, de sufrimiento, literalmente chocaba con estos valores corintios del poder, del carisma y del estatus. Y presentar todo y redireccionar todo, aunque él sirvió con este tipo de debilidad y humildad, él hizo hincapié que el poder realmente radica en el Espíritu Santo. El poder radica en el Espíritu Santo. Es Dios el que provee.
Es Dios el que guía. Y ahora vamos a darnos cuenta cómo el apóstol afirma que no se presentó con una carta a ellos de ese tipo que es enfatizada en el versículo 1 del capítulo 3, sino que su carta de recomendación podía leerse con la existencia misma de la iglesia de Corinto, como lo argumentábamos en la semana pasada. Por eso él mismo dice, versículo 2, nuestras cartas son ustedes, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres, según dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2. Ahí entendemos cómo el ministerio de Pablo en Corinto iba contracorriente en esa cultura obsesionada, como bien decíamos, obsesionada con el poder, el estatus, la vanagloria. Aquí vemos al apóstol Pablo con un ministerio auténtico, abnegado y dependiente del Espíritu Santo, un ministerio que parecía débil, pero según esos estándares mundanos era el énfasis. Según esas comparaciones mundanales podía entenderse, pero él procuraba por encima de todo darle la gloria a Cristo, que era lo más importante. Bueno, estos capítulos del 3 hasta el 7 de esta segunda carta identifican ciertamente lo que es un ministerio conforme a lo que el Señor espera de aquellos que son llamados. Ya usted hacía mención sobre el espíritu. Pablo fue un hombre muy espiritual. En sus cartas así lo refleja, pero también en su diario vivir, en el trabajo que realizaba. ¿Cuántas personas llegaron a conocer de Cristo Jesús por el ministerio del apóstol Pablo? Porque el Espíritu Santo, Pablo se encargaba de orar para que el Espíritu Santo pudiese dirigir su ministerio. También podemos observar que en el capítulo 4 el apóstol Pablo habla de que ese tesoro en vasos de barro es bien guiado, porque el ministerio del Evangelio se lleva en cuerpos humanos frágiles, débiles, para que la fuerza y el poder extraordinario pertenezca a Dios y no a los hombres. Y así podemos ir mirando el capítulo número 5, que estaremos estudiando también en los próximos eventos, nueva creación y esperanza eterna. También podemos ver que el capítulo 6 habla acerca del templo del Dios viviente, y el capítulo 7 hace mención del arrepentimiento y el gozo, donde el apóstol Pablo expresa una alegoría al saber que su carta anterior produjo una tristeza que condujo a un arrepentimiento genuino en la comunidad de los Corintios, perfeccionando así la santidad en el temor de Dios. De manera que, pastor y amigos oyentes, en esta semana tendremos un contundente estudio de crecimiento espiritual, de conocer más acerca de esta segunda carta y sobre todo orando para que el poder del Espíritu Santo pueda hacer posesión primero de estos servidores que se prestan para orientar en torno al estudio, y en ustedes, apreciados hermanos, queridos amigos, para que el Espíritu Santo pueda conducir nuestras vidas y poder reflejar lo que Dios espera en torno al tema que ya estamos iniciando en esta semana, un ministerio cristiano auténtico. Bien, en la parte conclusiva de este día queremos recordarte que estaremos viendo transformación espiritual, honestidad emocional, integridad moral, reconciliación relacional. Cada uno de esos tópicos estará distribuido en cada uno de los días que se van a presentar los frutos de un ministerio auténtico. Luego veremos sufrimiento y gloria, el ministerio de reconciliación enfocado en Cristo, así como un llamado a la santidad, y finalmente veremos ahí consuelo y alegría. Esos son los tópicos que se estarán abordando en la estructura temática. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos dirija y nos permita seguir creciendo en cada una de las lecciones, especialmente esta lección número 10 que iniciamos ya. El ministerio cristiano auténtico es el título general de la lección número 10 y el pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento y, por supuesto, el gran reto a memorizar. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos,
pero no destruidos. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Donde quiera que usted se encuentre, apreciado hermano, querido amigo, vamos a agradecer a Dios y a pedirle que pueda dirigir todo este proceso de estudio. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos, porque nos das el privilegio de poder estudiar tu santa palabra. Estamos ante un reto maravilloso, un reto de amor, y es mirar estos títulos a la luz de lo que enseña la Biblia y que podamos crecer espiritualmente, que el Espíritu Santo pueda guiar cada decisión que realizamos en esta tierra y en especial cuando estudiamos tu palabra para poner en práctica lo aprendido. Guía cada proceso, te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.